Muchas gracias, hermano. Y otra vez saludar a todos los hermanos. Es un gusto para mí y un placer también estar aquí con ustedes, poder compartir de la palabra de Dios. Vamos otra vez a leer en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hemos estado estudiando este libro, un libro donde si uno pudiera colocarle un nombre, se ve la generosidad de Dios, se ve realmente la misericordia, las riquezas de la gracia de Dios. Y la verdad es que este libro a nosotros nos enseña y nos hace darnos cuenta que somos ricos en Cristo, que tenemos recursos para toda nuestra vida espiritual en Cristo y que Dios nos ha dado todo en Cristo. Por lo tanto, quizá algunos de los que estamos aquí presentes no tendremos muchas cosas en este mundo, pero la verdad es que en Cristo lo tenemos todo. Y esa es la realidad espiritual con la cual Dios quiere que nosotros podamos vivir en este mundo, echando mano de esos recursos divinos. Eso es lo que enseña este libro en su título general. Y sería bastante bueno que en realidad cada creyente pudiera estudiar este libro. Bien, vamos a leer el capítulo 4. Dice así, versículo 1: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Muy bien, en este capítulo 4 hemos dicho la vez pasada, y voy a hacer un muy pequeño resumen, que vamos a ir viendo versículo por versículo. Bueno, en este capítulo 4 lo que tenemos es la segunda sección de este libro de Efesios, que son 6 capítulos. Tenemos los 3 primeros capítulos donde el apóstol Pablo despliega un amplio en cuanto a las doctrinas de la palabra de Dios y donde se describe abundantemente las riquezas espirituales que cada uno que ha creído en Cristo tiene a su haber, pero lo tiene por su identificación con Cristo. Es porque Dios nos rescató del reino de las tinieblas y nos colocó en Cristo. Y en Cristo nos hizo superabundante en cuanto a las riquezas espirituales, para que nosotros podamos echar mano a esas riquezas espirituales y podamos vivir nuestra vida cristiana. Entonces, esos son los primeros 3 capítulos. Ahora,
como el apóstol Pablo desarrolló y enseñó y mostró las riquezas de la gracia de Dios, ahora el apóstol Pablo dice, bueno, como ustedes tienen abundantes riquezas de la gracia de Dios, ahora tienen que manifestar esas riquezas de la gracia de Dios en su vida. ¿Y qué mejor manera de manifestarlo en su vida que andando en este mundo? Entonces, los segundos 3 capítulos, capítulo 4, 5 y 6, nos va a hablar a nosotros de nuestra vida, cómo tenemos que vivir la vida cristiana, pero nunca olvidando que tenemos recursos espirituales para que esos recursos espirituales puedan manifestarse en nuestro andar en este mundo. Eso nunca hay que olvidarlo, porque si no vamos a andar en las energías humanas, en las energías de la carne, y eso no va a contribuir mucho en el andar en este mundo. Ahora, lo otro importante y que hay que destacar, hermano, es que cuando comienza con esta segunda sección, en el andar del creyente, lo primero que el apóstol Pablo menciona es la unidad del Espíritu. Es la unidad del cuerpo de Cristo. Es la unidad de la iglesia. Y eso es lo primero que él menciona, por lo tanto tenemos que resaltar este punto. Y nunca lo vamos a hacer en demasía, pero es sumamente importante este punto, que el apóstol Pablo tiene en mente lo primero que dice en la vida práctica del creyente: cuiden, preserven la unidad del Espíritu. Hemos escuchado seguramente más de algunos de los que está aquí presentes en este salón, en esta sala virtual, que nosotros no hacemos la unidad, y es correcto, no hacemos la unidad. Se nos da la unidad ya hecha, pero se nos dice que tenemos que cuidarla. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo tiene en mente es que nosotros tenemos que apreciar y cuidar la unidad del Espíritu. Entonces, vamos a desarrollar ese tema. Pero es importante que nosotros apreciemos la unidad del Espíritu. Entonces, comienza aquí en esta sección, versículo primero, dice: os ruego yo, Pablo, en el Señor. Comienza con un ruego. Y comienza aquí mencionando en este primer versículo el llamado divino para andar conforme o al nivel del llamado que hemos recibido. Entonces tenemos aquí en este versículo primero el andar conforme al llamado celestial. Entonces fíjese que dice: os ruego yo pues, preso en el Señor. Y aquí va a ser un ruego, que es una exhortación en realidad. Es un llamado que hace, es un llamado que apela a nuestra conciencia, que apela a nuestro corazón, para que andemos, para que vivamos, para que manifestemos en nuestra vida. El andar siempre tiene que ver con una vida manifestada y tiene que ver con una vida en movimiento. El andar siempre tiene que ver con una vida y con una vida en movimiento y en avance. O sea, yo me muevo porque ando y avanzo porque camino hacia adelante. Camino hacia adelante. Entonces el apóstol Pablo aquí está rogando, está exhortando a que nuestra vida cristiana sea una vida en constante movimiento, pero en constante movimiento y en avance, en constante avance. Hermano, no es lo ideal que en la vida cristiana haya estancamiento. Mire, nos podemos caer, pero una vez que alguien se caiga, el segundo paso que sigue después de que uno se caiga es que se pare, ya sea con ayuda o por sí solo. De ambas maneras sirve, con ayuda o solo, se para, se sacude y sigue caminando. Y sigue caminando, pero siempre el andar tiene que ver con un avance y en movimiento, un avance hacia adelante. Entonces, es anormal que la vida cristiana quede estancada, es anormal que un creyente lleve varios años en el Señor y siempre esté ahí, y no avance. Algo está pasando, algo no se entiende bien. Entonces aquí el apóstol Pablo nos ruega a que andemos, a que avancemos, a que tengamos una vida en movimiento conforme, dice, conforme o digno al llamamiento con que fuisteis llamados.
Y hemos dicho que esa palabra digno significa al mismo nivel. Es como una balanza. Y en un platillo de la balanza coloca todos los recursos que Dios nos ha dado en los primeros 3 capítulos. Fíjese usted. Y en la segunda balanza está mi vida. Y entonces me está diciendo el apóstol Pablo, yo quiero que tu vida cristiana, querido hermano, se mueva conforme a todas las riquezas que Dios te ha dado y te ha colocado ahí en Cristo. Y tu vida tiene que andar al mismo nivel. Entonces, esos recursos espirituales, fíjese usted, en este mismo libro se nos va a enseñar, se nos va a decir que necesitamos la capacidad del Espíritu Santo. En el capítulo anterior, capítulo 3, casi al final, dice que tenemos que ser, o el apóstol Pablo ora para que el creyente sea fortalecido en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Necesitamos fortaleza espiritual para andar como es digno al llamamiento que hemos recibido. Quien llama es Dios y nos invita a andar al lado de Él. Ese llamar significa que nos invita a andar a su lado, a tener la conciencia de que andamos no solamente delante de Dios, sino que es como si anduviéramos al lado de Él. Y por esa razón nos provee de los recursos espirituales para que nuestra vida sea de acorde a aquellas riquezas espirituales. Pero también nos va a decir en el versículo 2, nos va a invitar a unos acompañantes. Necesitamos andar acompañados, hermanos. No podemos andar solo para preservar la unidad del espíritu. Necesitamos acompañantes. Y estos acompañantes se describen aquí en el versículo 2, humildad, mansedumbre, soportando o longanimidad. Y dice, y con paciencia. Y ahí la palabra es aguante. Necesitamos esos acompañantes, queridos hermanos. Necesitamos que sean acompañados. Necesitamos que tengamos esa compañía de virtudes cristianas, mis queridos hermanos. Entonces, aquí se nos dice con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Humildad. Hemos dicho que la humildad se compone de 2 palabras. Una que tiene que ver con algo que no crece mucho y otra palabrita que tiene que ver con mente. Entonces, por eso dijimos que la humildad tiene que ver con conciencia de nuestra pequeñez, que no nos creamos superiores a los demás, que no nos creamos super cristianos, super hombres, que todo depende de nosotros y que prácticamente ningún hermano llega a la altura o al nivel que uno cree o pretende tener. La verdad es que la mente juega esa instancia y nos hace que en realidad se levante en nosotros un orgullo. Y la palabra de Dios nos enseña de que Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes, porque necesitamos en realidad, hermano, en este andar, necesitamos la humildad. Necesitamos darnos cuenta que somos personas que tenemos conciencia de nuestra poca pequeñez. Una vez un hermano dijo que nosotros éramos un 0 a la izquierda, pero que llega el Espíritu Santo a nuestra vida, se pone por delante de este 0 y ahora ese creyente vale por 10, porque era un 0. Y el Espíritu Santo viene, fortalece esa vida y ese creyente vale por 10. Pero vale por 10 ¿por qué? Porque el Espíritu Santo viene a esa vida, viene a dirigir esa vida. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener conciencia de nuestra incapacidad delante de Dios. Pero también fíjese que dice aquí con toda humildad y dice mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con responder o pagar de la misma manera con que a veces nos pagan. Si nos atacan, atacamos. No, la mansedumbre es lo contrario de eso. Es aguantar. Es tener conciencia ya no de nuestra pequeñez mental,
sino que de nuestra pequeñez en nuestro trato. Es decir, aguantamos que nos traten mal. Es control. Algunos traducen, fíjese usted, la mansedumbre como fuerza bajo control. Esa fuerza que si se descontrola es como un caballo desbocado, que arrasa con todo. Entonces dice, no, la mansedumbre es fuerza bajo control. Es un caballo manso. Es un viento suave, apacible, controlado. Porque si se descontrola somos capaces de pasar por encima de cualquiera. De quien se nos ponga por delante somos capaces de avasallar, de arrollar a quien tengamos por delante. Entonces el apóstol Pablo dice, no, nosotros necesitamos que aquella fuerza sea controlada con la mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver con el trato. Yo trato diferente. Aunque me traten mal, yo trato de manera diferente. No respondo con la misma moneda. No pago de la misma forma. Porque se necesita la mansedumbre. Ahora fíjese que antes de mencionar humildad y mansedumbre dice con toda. Es decir, yo no necesito un poco de humildad y un poco de mansedumbre, sino que necesito toda la humildad y necesito toda la mansedumbre. Entonces, hermanos, para que nos demos cuenta, el apóstol Pablo menciona esa expresión toda, para que nos demos cuenta lo necesitado que somos. Somos realmente creyentes necesitados de toda humildad. Y lo primero que menciona, fíjese usted, es la humildad. Es la humildad. O sea, necesitamos darnos cuenta de nuestra pequeñez. Necesitamos darnos cuenta que tenemos que tratar de manera diferente a los hermanos. No pagar con la misma moneda. Con toda humildad, con toda mansedumbre. Y además dice aquí, soportando. Y con paciencia. Soportando los unos a los otros con paciencia, en amor. Entonces hemos dicho que aquí, primero, después de la mansedumbre, humildad, mansedumbre, viene la largura de ánimo. O sea, un ánimo, un corazón, un ánimo ancho, donde a mí me caben varias personas en mi corazón. Es cuando el apóstol Pablo le dijo a los corintios, ensanchaos vosotros también. Pareciera que estaban estrechos en relación con el apóstol Pablo, como que no. Pero bien, tratemos de no desconcentrarnos nomás y entender lo que el apóstol Pablo nos quiere decir. Fíjese que aquí el apóstol Pablo está invitando a que nosotros tengamos toda humildad, toda mansedumbre y también tengamos un corazón ancho, un corazón ensanchado, donde puedan entrar todos mis hermanos, donde yo no tenga ningún inconveniente con recibir en mi vida a los hermanos, donde yo no sea selectivo y diga, este sí, este no, y tenga el corazón cerrado para este o para otro hermano. No, dice ensanchado. Un ánimo, un corazón grande, un ánimo grande. ¿Y para qué? Dice, para soportar los unos a los otros. Y soportar tiene que ver con aguantar, con mantener en alto. Entonces yo necesito el ser fortalecido con poder en el hombre interior para mantener en alto a todos mis hermanos, que los llevo en mi corazón y que tengo que responder con aguante, con mansedumbre y que tengo que ser humilde. Y que tengo que considerarme delante de Dios como el menor de todos. Como aquel que si la gracia de Dios no actúa en mi vida, en realidad, hermano, ninguno de nosotros sería algo. No seríamos nada si la gracia de Dios no actúa en nuestra vida. Entonces, el apóstol Pablo nos invita a andar con estos amigos. Estos son nuestros amigos. La humildad, toda mansedumbre, toda paciencia, toda largura de ánimo. Pero también agrega y dice, los unos a los otros, es decir, de aquí hacia allá, no de los otros hacia mí, sino que de aquí hacia allá, o sea, yo tengo que ser el responsable. Y fíjese aquí que la invitación está de manera continua,
Es decir, constante y continuo. O sea, yo tengo que andar de manera constante y continua con estos invitados. No puedo salir solo un día. No, tengo que todos los días del año salir con estos invitados, estar con estos amigos. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, hermanos, yo tengo que aprender que mis amigos es la humildad, la mansedumbre, la largura de ánimo y la paciencia. Pero también dice en amor. Fíjese que no dice con amor, sino que dice en amor. Y al decir en amor me está diciendo que mi andar está unido, está amarrado, atado, si pudiéramos expresarlo así, abrazado al amor de Dios, que ya ha sido derramado en nuestros corazones, que ya lo tenemos. Tenemos el amor de Dios que nos ha llegado a nosotros por la fe en Cristo y que el Espíritu Santo ha desbordado en nuestro corazón. Lo tenemos. Y dice que tenemos que andar con estos 4 amigos en ese ambiente de amor, para que el amor en realidad, en ese ambiente de amor, estos amigos estén a gusto, estén gratos y nunca quieran irse del lado nuestro. Entonces el amor une a estos amigos, los une a la persona del creyente, los une a la vida del creyente. Y nunca se van a ir si el amor une a estos amigos. Nunca se van a ir. Hermano, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez, seguramente que sí, cuando a veces un creyente por distintas circunstancias decide abandonar la asamblea e irse. Y cuando le preguntan, bueno, pero ¿y usted por qué toma esa decisión? A veces la respuesta es que no hay amor. No hay amor. Bueno, hermano, amor hay. Está. Y está para ser desbordado en la vida de cada uno de nosotros. Hay que darle lugar al amor, hermano. Hay que darle lugar al amor. Y esa es nuestra responsabilidad. Y es de uno hacia otro. Yo no tengo que esperar que el otro lo haga. Tengo que hacerlo yo, con la ayuda del Espíritu de Dios. Muy bien, sigamos entonces versículo 3. Y aquí ya introduce el tema que abarca toda esta porción en realidad. Fíjese usted, los primeros 16 versículos. Dice versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, aquí lo que tenemos en este versículo 3 es la tarea, es la misión, es el servicio que tenemos que prestar. Y fíjese que aquí todos los creyentes somos llamados a este servicio. Ningún creyente se resta de este servicio. Este es un servicio para todos los creyentes, absolutamente para todos. Mis hermanos varones y mis hermanas mujeres, todos somos llamados a este servicio. ¿Qué servicio? Lo vuelvo a leer. Solícitos. La palabra solicitud significa diligencia, prontitud. O sea, yo tengo que ser diligente, yo tengo que tomar la prontitud, tengo que estar presto, tengo que estar dispuesto a guardar, dice aquí, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, ningún creyente se puede restar de este servicio. El Señor ni Dios lo resta, y usted, mi querido hermano, ni yo me puedo restar. Nadie, ningún creyente verdadero se resta de este servicio, de esta tarea. Este es un servicio que nos compete a todos. A todos. No hay que tener un don para guardar la unidad del Espíritu. No. No, aquí en este punto no. No hay que tener un don para guardar la unidad del Espíritu. Aunque todos los creyentes tienen a lo menos un don, pero aquí todos
tenemos que guardar la unidad del Espíritu. O sea, este es el primer servicio que recibe cada creyente, guardar la unidad del Espíritu. Ahora, se habla que el creyente tiene que ser presto, tiene que tener una prontitud, tiene que tener una diligencia, tiene que estar siempre dispuesto a guardar la unidad del Espíritu. Ahora dice guardar. Y este guardar viene de una expresión que significa montar guardia, ser un guardia, custodiar. Es como cuando al apóstol Pablo se le custodió una vez que se le tomó preso y él apeló a César y se le custodió. Habían guardias que estaban ahí guardando al apóstol Pablo, custodiando. Es como cuando Pedro, que estuvo en la cárcel también, fue custodiado, fue guardado. Y este guardar significa aquí que cada creyente tiene que montar guardia, tiene que ser un guardián de la unidad del Espíritu. Entonces fíjese que aquí nuestra responsabilidad va en aumento. O sea, primero tengo que estar presto, primero tengo que estar disponible. Yo no puedo decir, no, ¿sabes qué? Yo no, para guardar la unidad, no. Deme otra tarea, pero esta no, por favor, yo no quiero esto. No. Todos estamos llamados a esto. Y además se nos dice, no solamente estamos llamados a guardar la unidad del Espíritu, sino que somos capacitados para ser guardias, para custodiar la unidad del Espíritu. Entonces, eso me habla de responsabilidad. Si lo primero me habla de un ánimo presto, un espíritu disponible, lo segundo me habla de responsabilidad. O sea, yo tengo que ser un guardia, un guardián de la unidad del Espíritu. Tengo que custodiar la unidad del Espíritu. Y la unidad dice que es del Espíritu. El Espíritu Santo hace esa unidad. ¿A qué unidad se refiere? Bueno, al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo. El Espíritu Santo hace, cuando una persona se convierte, el Espíritu toma a esa persona y la une al cuerpo de Cristo, siendo uno con todos mis hermanos. Y aquí estamos hablando del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo, después más abajo va a decir. Pero es esa unidad que debería de reflejarse en una localidad específica y en una asamblea local. Esa unidad debería de reflejarse. Y yo tengo que ser un guardia y tengo que preservar esa unidad. Fíjese que nosotros podemos entorpecer esa unidad. Podemos nublar esa unidad. Podemos quizás manchar esa unidad. Y lo que es peor, podemos no reflejar esa unidad con nuestro andar, con nuestra vida, con nuestro relacionarnos en medio del pueblo de Dios. Y aquí esta expresión también habla, fíjese usted, de algo permanente y de algo continuo. Solícitos en guardar se refiere a algo que constantemente y permanentemente yo tengo que vigilar, tengo que custodiar, que la unidad del Espíritu esté bien preservada, esté bien guardada. Entonces, fíjese que yo tengo que poner todo lo que está a mi alcance, todo esfuerzo, todo esmero, para que la unidad del Espíritu sea vista, sea apreciada, sea entendida, y todos aporten a que se masifique, a que se muestre, a que se muestre. Entonces dice, solícitos en preservar o en custodiar la unidad del Espíritu, hecha por el Espíritu Santo. Es una unidad que la hace Él, solo Él, sin ayuda nuestra. A nosotros se nos informa que hay una unidad, se nos coloca dentro de esta unidad y se nos dice que tenemos que custodiarla, que tenemos que preservarla, que tenemos que cuidarla, que tenemos que guardarla. Eso es lo que se nos dice. Pero además se nos dice en el vínculo o en el lazo o con la soga, con la cuerda de la paz. Y fíjese que aquí lo que está diciendo es que hay una cuerda, hay un lazo, hay un vínculo
que custodia esta unidad y que es la paz. Y aquí cuando habla de paz se refiere a algo interior, algo interno. Y probablemente quiere decir que los que custodian esta unidad del espíritu son personas que derrochan paz, que son pacificadores, que la paz aflora desde su interior, porque no solamente ya está arreglada las cuentas con Dios, no solamente ya hay paz para con Dios, sino que la paz de Dios gobierna en nuestros corazones. Entonces tenemos ya todo arreglado, tanto con Dios y como Él nos da su paz para relacionarnos en medio del pueblo de Dios. Por lo tanto, estos guardias, estos que custodian la unidad del Espíritu, se espera de ellos que sean pacificadores, que la paz aflore en su comportamiento, en sus palabras, en su andar. Y fíjese que el versículo anterior termina con el amor y aquí termina con la paz. Y son dos cosas necesarias, que son dos cosas vitales que tienen que manifestarse, que tienen que estar, y de hecho están, pero que tienen que manifestarse, tienen que ser desarrolladas en nuestra vida. El amor, la paz. Y en este ambiente, la humildad, la mansedumbre, el aguante y el ánimo largo van a crecer. Y van a crecer y van a ser fortalezas para que la unidad del Espíritu sea guardada. Ahora bien, versículo 4. ¿Cómo se constituye esta unidad? Se ha dicho que los versículos del 4 al 6 son los pilares de la unidad, los 7 pilares de la unidad. Pero comienza el apóstol Pablo con el versículo 4 hablando de lo que constituye en esta unidad. Y dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, fíjese que aquí tenemos lo que constituye en esta unidad. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia universal. Hay una sola iglesia, hay un solo cuerpo de Cristo, donde todos los que han creído en Cristo, en el tiempo, en alguna localidad, en alguna fecha determinada, se unen. El Espíritu Santo los une a este cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Y aquí en forma especial en el libro de Efesios, fíjese que habían judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo ya ha dicho en el capítulo 2 que hay un solo hombre, un solo varón, un solo cuerpo, un solo espíritu, por el cual se acercan a este Dios y Padre en oración. Entonces fíjese que judíos y gentiles estamos unidos en un solo cuerpo. No hay dos cuerpos. No hay un cuerpo para los judíos porque ellos sí se entienden, ellos sí se llevan bien entre ellos, y no hay otro cuerpo para los gentiles porque sí ellos se entienden, porque sí ellos se llevan bien solos. No. Hay un solo cuerpo. Donde el Señor dice no hay judío ni griego, no hay libres y esclavos, no hay ni varón ni mujer. Uno solo en Cristo. Entonces, un cuerpo, un solo cuerpo. Pero además dice un espíritu. Y aquí se refiere al Espíritu Santo. Fíjese que Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, el centurión que lo convidó por revelación de parte de Dios y lo fue a buscar allá en Jope, y Pedro decide, va con compañero judío y entran a la casa. Y Pedro, entendiendo que era complicado de que él como judío entrara a la casa de un gentil, pero va por dirección divina y predica el evangelio. Y mientras estaba predicando el evangelio, se da cuenta que el Espíritu Santo cayó en aquellos que estaban ahí y que entendieron el mensaje y que creyeron en Cristo. Y dice el apóstol Pedro que queda sorprendido al ver que el mismo Espíritu que ellos habían recibido, también lo estaban recibiendo los gentiles.
Y cuando cuenta este suceso ahí en el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que ¿quién era él para impedir esto? Y glorifica a Dios, porque también el Espíritu Santo le fue dado a los gentiles. Y entonces aquí, hermano, lo que está diciendo es que hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo también, para los gentiles, para los judíos. Pero también agrega y dice, una misma esperanza de vuestra vocación. O sea, tenemos una misma esperanza, una esperanza en común. Los judíos y los gentiles, pero los que han creído en Cristo. Eso sí, hay que entenderlo bien. Los que forman parte de este cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y una de las primeras esperanzas que esperamos, valga la redundancia de la expresión, es la venida de Cristo en las nubes. Y tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo van a ser llevados en conjunto. Todos juntos llevados a recibir al Señor en el aire. Juntos para estar siempre con Él, dice el apóstol Pablo allá en Primera. Entonces, una misma esperanza de la cual hemos recibido el llamado, tanto judíos como gentiles. Entonces, aquí está quienes constituyen esta unidad. Bueno, después viene la base, los fundamentos de esta unidad. Versículo 5, dice así: un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor, Jesucristo, a quien Dios el Padre le hizo Señor y Cristo, dice en el libro de los Hechos. Cuando los judíos la habían condenado, la habían crucificado y la habían matado, dice, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y le ha hecho Cristo. Por lo tanto, Jesucristo es un Señor, es el Señor de todos. Y hemos aprendido, fíjese usted, con las enseñanzas de otros queridísimos hermanos, que nosotros solamente tenemos que reconocer el señorío de Cristo. Nosotros no hacemos a Cristo Señor. Dios le hizo Señor y Cristo. Y nosotros reconocemos ese señorío de Cristo. Reconocemos que Él es el Señor. Y seguirá siendo el Señor. Un Señor. Jesucristo. Que es el fundamento de esta unidad. Pero también dice una fe. Y aquí, aunque discuten los estudiosos de la Biblia en su idioma originales y las porciones que siguen adelante las siguen discutiendo, nosotros nos vamos a ir por los caminos sin discusión. Y probablemente aquí la fe quiera mencionar o quiere referirse al conjunto de las enseñanzas o de la doctrina que nos ha sido dada y que Judas dice que tenemos que contendermente por ese conjunto de doctrinas que nos fue dado. Es un conjunto de doctrinas, es una enseñanza en común, es una palabra en común que nos ha sido dada. No hay una doctrina para los judíos y una doctrina para los gentiles, es una enseñanza en común y que comienza con la fe, con una fe en común, con la palabra de Dios en común. Para ambos. Entonces, probablemente aquí no se refiere, aunque algunos dicen que es la fe que uno deposita en Cristo, en una sola persona, pero también podría referirse al conjunto de enseñanza dada una vez y para siempre. Es la enseñanza dada a los apóstoles y profetas que nos ha sido dada. Es el conjunto de enseñanza la cual recibimos, dice el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 6, y nosotros fuimos entregados a ese conjunto de enseñanza para que nuestra vida pueda ser moldeada. Es un conjunto de enseñanza único. No hay otro libro. No hay otra que alguien aparezca como hay otras sectas donde aparecen con nuevas revelaciones que dice que un ángel desciende del cielo y me dio este libro y le llaman libro de X denominación. No, es una fe dada.
pero también dice un bautismo. Y aquí también probablemente se refiera a la realidad espiritual, al bautismo del Espíritu Santo, al colocarnos en el cuerpo de Cristo. Es aquella expresión que dice el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 12, donde habla de ese bautismo. Fíjese usted diciendo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, un bautismo. Algunos dicen el bautismo en agua. Quizás estaría en mente, pero probablemente como aquí se refiere a verdades espirituales, realidades espirituales hechas por Dios, probablemente aquí el énfasis sea no a una práctica del bautismo, sino a la realidad del bautismo espiritual que el Espíritu Santo lleva a cabo. Pero también se habla de quién guarda esta unidad, quién está ahí al pendiente de esta unidad. Entonces dice aquí, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí lo que tenemos entonces es quien mantiene, quien preserva esta unidad, el que la mantiene. Un Dios y Padre de todos, dice. Y fíjese que aquí las expresiones utilizadas, aparece 4 veces la palabra todos, 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 para que ninguno se reste, para que nos demos cuenta de que Dios ha hecho una unidad perfecta, en la cual nos involucra a todos, y parte sobre la base que este Dios es Dios de todos los creyentes, eso sí. Aquí está hablando de los creyentes, de los que cuidan, de los que están introducidos en esta unidad del Espíritu. Entonces, ese Dios es Dios de todos. Es Dios de los judíos que han creído, es Dios de los gentiles que han creído, pero también es Padre de todos. Es Padre de los judíos que han creído, es Padre de los gentiles que han creído. Es Dios y Padre tuyo al mismo nivel que es Dios y Padre mío. Es al mismo nivel. Ninguno de nosotros está más avanzado, más adelantado en este Dios y Padre. No es más Dios mío que suyo. Es el mismo Dios. No es más Padre mío que el suyo. Es el mismo Padre para todos los que han creído en Cristo. Dios habla de soberanía y Padre habla de cercanía. Es el soberano y cercano a todos nosotros que hemos creído. Pero también agrega y dice que es sobre todos. Y ahí está para controlar. Ahí está ejerciendo su soberanía. Está por sobre todos. Es el poder supremo en acción. Sobre todos. Controlando todo. Pero además dice, y por todos, es decir, que opera a través de todos los creyentes. Está por sobre todos los creyentes, opera a través de todos los creyentes y además dice que está en todos los creyentes. Ahora internamente está en la vida de cada uno de los creyentes, de todos los creyentes. Entonces fíjese usted, querido hermano, de que aquí lo que tenemos es que esta unidad está bien preservada y motiva a todos los creyentes a que apreciemos, a que divulguemos, a que cuidemos esta unidad del Espíritu. Avanzo. Me voy a saltar el 7, me voy a ir al 8, al 9 y al 10. Me lo voy a saltar porque tenemos que predicar el Evangelio una vez más. Y fíjese que aquí dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad
y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, fíjese aquí, lo que tenemos es que el precio pagado por la unidad. Pero aquí está mencionado como victoria. Ya se llevó a cabo la batalla. Y aquí se ve el glorioso triunfo de nuestro Salvador Jesucristo. Y esto está en un salmo, el Salmo 68, que es un salmo de victoria. Es un salmo donde se ve que el victorioso guerrero, quien fue, luchó, ganó, y se lleva a las personas cautivas como parte de su trofeo, como parte de triunfo. Y llega al lugar de donde había salido, llega a su imperio con todas estas personas, manifestando que él había sido el victorioso, el ganador, el vencedor. Y aquí se describe al Señor triunfando, pero para triunfar tuvo que hacer algo. Y aquí se describe lo que hizo. Mire, versículo 8, subiendo, llevó y dio. Dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a los cautivos y dio dones a los hombres. O sea, subió, llevó y dio. Pero quiero fijarme principalmente, versículo 9, y dice, y eso de que subió, o sea, ahora va a explicar a quién se refiere con relación a aquel que dice que subió, que llevó y que dio. ¿De quién está hablando? Y va a comenzar a explicar. Y dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces lo que el apóstol Pablo aquí va a explicar es que aquel que subió, que llevó y que dio dones a los hombres, primero descendió. Y descendió, dice, a las partes más bajas de la tierra. Y aquí probablemente el apóstol Pablo se refiere a su humanidad, a la humanidad de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y quisiera leer algunos textos de la Biblia que nos describen esta grandeza que hizo el Señor Jesucristo. Fíjese que él estaba con Dios, en la presencia de Dios, estaba cara a cara con Dios. Fíjese que Juan, quien nos describe la gloria del Hijo de Dios, nos puede ayudar un poquitito para apreciar esto que el apóstol Pablo está diciendo. Voy a leer Juan y unos versículos y escuche con atención, querido amigo. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese que nos habla de un principio eterno, y dice que en ese principio eterno, el verbo, se describe ahí, al verbo era con Dios. Se describe al verbo y a Dios, y se dice que el verbo era con Dios, estaba en la presencia de Dios, estaba en el mismo lugar que estaba Dios, estaba el verbo. El verbo no estaba en otro lugar diferente, estaba en el mismo lugar donde estaba Dios, compartían el mismo lugar, exactamente el mismo lugar. Si pensamos en una habitación, Dios estaba en esa habitación y el verbo estaba en esa misma habitación, no en otra, en la misma habitación. Coexistían eternamente el verbo y Dios. Pero además dice, y el verbo era con Dios. Es decir, querido amigo, el verbo estaba de frente a Dios. No estaba de espalda. No estaba arrinconado en una esquina. Estaba de frente, cara a cara con Dios. Se miraban a los ojos porque tenían en común la misma esencia. Y lo va a decir más abajo, dice, y el verbo era Dios. Y va a describir que este verbo era de la misma esencia de Dios, de la misma sustancia de Dios, pero era el verbo. En su sustancia era Dios también. Y ahora se nos va a describir quién era ese verbo. Y dice versículo 14, y aquel verbo
el mismo verbo del versículo 1. ¿Y aquel verbo? Ese que estaba con Dios, que era con Dios. Dice, y aquel verbo se hizo carne, tomó para sí una humanidad. Dice aquí, se hizo carne, pero la idea es que él mismo, de suyo propio, de voluntad propia, tomó para sí una naturaleza humana. Se humanó, descendió a lo más bajo que podía descender. Fíjese usted que los griegos daban una aberración que un dios, cualquiera de esos dioses que ellos tenían, interactuara con una naturaleza humana, con la materia. Ellos encontraban una aberración ese pensamiento. Pero aquí el apóstol Juan nos dice que nuestro Señor Jesucristo estaba en la presencia de Dios, quien era Dios, quien compartía la misma naturaleza de Dios, tomó para sí una naturaleza humana. Sin dejar la naturaleza divina, tomó para sí, se colocó encima una naturaleza humana. Se hizo hombre y habitó entre nosotros. No dice sobre nosotros. Tenía toda la atribución para estar sobre nosotros, aún con la naturaleza humana, pero no lo hizo. Habitó entre nosotros, se hizo como uno de nosotros y anduvo en medio de nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Mostró su deidad, mostró su gloria divina, gloria como del único Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Pero ¿qué sucedió, querido amigo? Mire esta otra escritura que quiero compartir, quiero leérsela y explicar algunos versículos solamente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, teniendo la sustancia de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, Jesucristo no dijo, yo soy Dios, por lo tanto no voy a rebajarme a tomar una naturaleza humana. Jesucristo no dijo eso, no tomó eso como cosa que aferrarse y decir, no, yo no voy a ser, no voy a venir a este mundo. Asimismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mire, como si fuera poco, como si no bastara que el Hijo de Dios tomara una naturaleza humana. Como si no bastara eso, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de cruz. Se humilló en una muerte de cruz. Cuando él estaba siendo crucificado por sus pecados, se estaba humillando delante de todos. Dios el Hijo, humillado en esa cruz, porque estaba muriendo por sus pecados, querido amigo, para que usted pudiera tener perdón de sus pecados, para que usted pudiera recibir vida eterna, pudiera recibir salvación. Él no solamente estaba muriendo en la cruz, siendo humillado, sino que fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Dice el apóstol Pablo ahí donde hemos leído, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, fue exaltado hasta la gloria
para llenarlo todo. El Señor Jesucristo, querido amigo, quiere llenar toda tu vida. Para eso descendió, para eso se humilló, para eso murió, para que ahora, estando en la gloria, porque subió al tercer cielo, por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Quiere llenar tu vida. Si tú crees en Cristo como tu Salvador personal, Él va a llenar tu vida. Tu vida va a ser llena, va a ser plena. Encontrar sentido a tu vida, porque va a ser llenada por el Salvador. Permite que puedas estas palabras tomarlas en cuenta, meditarlas y creer en Cristo. Que el Señor bendiga.